Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano. Hoy no vengo con una palabra suave para acomodarte en el asiento. Hoy vengo con una carga en el espíritu, con un peso que me despertó de madrugada, con una advertencia que no puedo callar. Escúchame bien. Hay cosas que están pasando en tu casa que no son normales. Hay batallas que tú has estado llamando mala racha, pero no son racha. Hay conflictos que tú has estado llamando estrés, pero no son estrés. Hay opresiones que tú has querido explicar con psicología, con economía, con cansancio, pero no son naturales, son espirituales. Y si no despiertas ahora, vas a seguir peleando en el nivel equivocado mientras el enemigo opera en un nivel que tú no estás viendo. Yo sé que tú oras, yo sé que tú amas a Dios, yo sé que tú declaras la sangre de Cristo, pero también sé, porque yo lo he visto, porque yo he estado ahí, porque he ministrado familias destrozadas que parecían piadosas por fuera, que hay creyentes que están siendo atacados sin entender cómo ni cuándo. Y lo más peligroso no es el ataque. Lo más peligroso es la ignorancia. El enemigo no necesita que tú seas satánico para atacarte. Solo necesita que seas descuidado. Escúchame con el corazón abierto. Hace un tiempo en una consejería, una mujer que había salido de la brujería, que había servido años en lo oculto, me dijo algo que me dejó helado. Me miró a los ojos y me dijo: pastor, la mayoría de los cristianos pierden porque no saben cuándo pelear. Y esa frase me atravesó. Porque nosotros sabemos que hay guerra espiritual, sabemos que Cristo venció en la cruz, sabemos que tenemos autoridad, pero no siempre entendemos que el mundo espiritual opera con estrategia, con horarios, con ventanas, con momentos específicos donde se intensifica la actividad. Tú puedes amar a Dios profundamente y aún así estar descuidado en la vigilancia. Tú puedes tener Biblia en tu mesa y aún así tener puertas abiertas por desconocimiento. Y hoy el Espíritu Santo me mandó a sacudirte. No para asustarte, sino para despertarte, porque el miedo paraliza, pero la revelación activa. Y yo no vengo a sembrarte miedo, vengo a devolverte autoridad. Familia, el mundo espiritual es real, no es metáfora, no es símbolo poético, no es exageración religiosa, es real. Hay tinieblas que operan, hay ataques que se planifican, hay momentos donde se levantan decretos en lo invisible. Y mientras tú duermes espiritualmente, alguien puede estar intentando afectar tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas. Y no te lo digo para que vivas paranoico, te lo digo para que vivas vigilante. Porque dime algo, ¿no has notado que hay ataques que parecen repetirse en ciertos momentos? ¿No has notado que hay noches donde la opresión es más fuerte? ¿No has sentido que hay temporadas donde los pensamientos se vuelven más oscuros? ¿No has visto discusiones que estallan sin razón aparente, como si algo hubiera encendido una chispa invisible? Eso no siempre es coincidencia. Y yo sé que esto incomoda, pero más incomoda ver familias destruidas por no entender que la guerra no se pelea solo cuando te acuerdas de orar. Hermano, yo no te hablo desde teoría. Yo he pasado madrugadas cubriendo mi casa. Yo he sentido ataques que no tenían explicación lógica. Yo he visto cómo después de momentos específicos de oración, la atmósfera cambiaba radicalmente. No me hables de que todo es sugestión. Cuando tú has visto liberaciones reales, cuando has visto opresiones romperse en el nombre de Jesús, tú sabes que esto es más profundo de lo que muchos quieren admitir. Y aquí viene la parte que despierta. La ex bruja me dijo algo más. Me dijo: pastor, nosotros sabíamos cuándo los cristianos estaban dormidos espiritualmente. Sabíamos cuándo enviar trabajos porque sabíamos que a esa hora casi nadie estaba orando. Eso no es para glorificar tinieblas, eso es para revelarte una negligencia, porque mientras el enemigo opera con disciplina, muchos creyentes operan con improvisación. Oran cuando sienten, oran cuando se acuerdan, oran cuando el problema ya explotó. Pero hay momentos estratégicos y si tú los ignoras, peleas en desventaja. No estoy diciendo que el poder está en el horario, el poder está en Cristo. No estoy diciendo que Dios está limitado por el reloj, Dios es soberano. Pero la Biblia nos muestra algo que hemos pasado por alto, que hay vigilias, que hay horas de intercesión,
que hay momentos donde la oración rompe decretos antes de que se materialicen, y el enemigo lo sabe. Por eso intenta distraerte, agotarte, llenarte de entretenimiento, saturarte de ruido mental para que cuando llegue el momento clave estés dormido espiritualmente. Familia, hoy no es un mensaje para entretenerte, es un llamado a despertar, es un llamado a recuperar la vigilancia, es un llamado a entender que tu casa no se protege sola, que tu matrimonio no se guarda solo, que tus hijos no se cubren solos. Tú eres el sacerdote de tu hogar, tú eres la atalaya, y si el centinela duerme, la ciudad queda vulnerable. Pero escucha esto con ternura también. No te digo esto para condenarte, no te digo esto para decirte que todo lo malo que ha pasado es culpa tuya. No, Dios no te trajo hasta aquí para señalarte, te trajo para equiparte. Si llegaste hasta este punto, no fue casualidad. El Espíritu Santo está tocando algo porque quiere levantarte, no aplastarte. Hay 3 momentos específicos de oración que, según esta mujer que salió de la oscuridad, arruinan cualquier intento de trabajo espiritual enviado contra una casa. 3 momentos donde la intercesión se vuelve muro. 3 momentos donde la autoridad se activa con una fuerza que el infierno no puede resistir. Pero antes de revelártelos, necesitas entender algo más profundo. No se trata de ritual, se trata de posición. No se trata de fórmula, se trata de vigilancia. No se trata de miedo, se trata de autoridad. Escúchame bien. Dios no te salvó para que vivas reaccionando al ataque. Dios te salvó para que vivas adelantándote en oración. Y si tú decides hoy despertar, si decides dejar la pasividad espiritual, si decides decir, yo no voy a permitir que mi casa sea territorio vulnerable, entonces prepárate, porque lo que viene no es superstición, es estrategia bíblica. Y el infierno tiembla cuando un creyente deja de orar por emoción y comienza a orar con discernimiento. Hermano, escúchame con atención, porque ahora vamos a entrar en algo que va a incomodar tu carne, pero va a despertar tu espíritu. Tú puedes amar a Dios profundamente y aún así estar perdiendo batallas porque no entiendes el principio de la estrategia espiritual. Y yo no te hablo desde teoría. Yo he visto creyentes llenos del Espíritu Santo, fieles, consagrados pero desordenados en su vigilancia. Y el desorden en la guerra siempre trae consecuencias. Hay algo que necesitamos establecer hoy con claridad absoluta. La guerra espiritual no es caótica, no es improvisada, no es emocional. El reino de las tinieblas opera con disciplina, opera con estrategia, opera con momentos específicos donde intensifica su actividad. Y mientras tanto, muchos hijos de Dios oran solamente cuando sienten presión, cuando el problema explotó, cuando ya el daño fue hecho. Y el Espíritu Santo me dice que te diga algo con firmeza. La oración reactiva es buena, pero la oración estratégica es superior. Escúchame bien, no toda oración tiene el mismo impacto en el mismo momento. No porque Dios cambie, sino porque el contexto espiritual cambia. La Biblia no nos muestra a hombres y mujeres de Dios orando al azar. Nos muestra disciplina, nos muestra horarios, nos muestra vigilancia. Y eso no es religión, eso es estrategia del reino. Daniel no oraba cuando le daba la gana. La Escritura dice que 3 veces al día se arrodillaba y oraba. Y cuando salió el decreto para destruirlo, él no cambió su ritmo. Él no improvisó. Él ya tenía un sistema espiritual establecido. Y ese sistema fue más fuerte que el decreto del rey. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Significa que hay decretos que no se rompen por emoción, se rompen por constancia y momento estratégico. Jesús mismo, el Hijo de Dios, no vivía en improvisación espiritual. Se levantaba antes del amanecer a orar, no porque fuera débil, sino porque entendía que había momentos donde la comunión y la intercesión abrían el día con autoridad. Y si el Maestro necesitaba vigilia estratégica, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos vivir espiritualmente al azar? Familia, aquí es donde muchos fallan. Creemos que porque Cristo venció en la cruz, ya no necesitamos disciplina espiritual. Y sí, Él venció. Pero tú tienes que aplicar esa victoria. Y la aplicación requiere vigilancia, requiere discernimiento,
requiere entender que hay momentos donde el enemigo busca sembrar antes de que tú despiertes. La exbruja me dijo algo que todavía retumba en mi espíritu. Nosotros no trabajábamos cuando sabíamos que la gente estaba orando fuerte. Y eso debería confrontarte. Porque hay momentos donde la iglesia duerme espiritualmente. Hay horas donde la mayoría está distraída, saturada de entretenimiento, agotada mentalmente. Y es ahí donde el enemigo aprovecha descuidos. Y quiero confrontarte con amor. No has perdido algunas batallas porque Dios no te escuchó. Las has perdido porque no vigilaste. No porque no tuvieras autoridad, sino porque no la ejerciste en el momento correcto. Y eso no es condenación, eso es despertar. Escúchame bien. La Biblia habla de vigilias. Habla de la cuarta vigilia de la noche, cuando Jesús caminó sobre las aguas. Habla de medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban y las cárceles temblaron. Habla de Getsemaní, cuando Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. No dijo solo orad, dijo velad. Velar implica estar despierto cuando otros duermen. Velar implica estar atento cuando otros están distraídos. Hay creyentes que oran, sí, pero no velan. Y el enemigo no necesita que tú no ores. Solo necesita que no vigiles. Mira esto con profundidad espiritual. Hay ataques que se gestan en silencio. No aparecen de golpe. Se incuban, se preparan, se fortalecen en la oscuridad. Y cuando se manifiestan, tú piensas que fue de repente. Pero no fue de repente. Fue falta de discernimiento temprano. Yo he visto matrimonios romperse que comenzaron a debilitarse en temporadas específicas donde la oración estratégica se descuidó. He visto hijos comenzar a manifestar rebeldía en momentos donde la cobertura espiritual bajó la guardia. He visto negocios caerse después de periodos de relajación espiritual. No porque Dios se fue, sino porque alguien dejó de vigilar. Y aquí viene algo fuerte, pero necesario. El enemigo respeta la disciplina espiritual. No le gusta enfrentarse a una casa donde hay vigilancia constante. No le gusta operar donde sabe que hay intercesión activa en momentos clave. Porque la oración estratégica no solo responde a ataques, los cancela antes de que se materialicen. Familia, escúchame con ternura ahora. Si tú estás cansado, yo lo entiendo. Esta generación vive agotada mentalmente. Pantallas todo el día, estrés constante, noticias negativas, distracciones interminables. Y cuando llega la noche, lo único que quieres es dormir sin pensar en nada. Yo lo sé. Yo he sentido ese agotamiento. Pero hay una diferencia entre descansar y descuidar. Descansar es sano. Descuidar es peligroso. El problema no es que duermas, el problema es que espiritualmente te hayas vuelto pasivo. Y el Espíritu Santo hoy está despertando atalayas, está levantando padres que digan: mi casa no será vulnerable. Está levantando madres que digan: mis hijos no estarán sin cobertura. Está levantando creyentes que entiendan que la guerra no se gana solo con fe general, se gana con vigilancia específica. Escúchame bien, no estoy hablando de ritualismo. No estoy hablando de que el poder esté en la hora. El poder está en Cristo, pero la estrategia sí importa. Porque así como en lo natural hay horarios donde la delincuencia aumenta, en lo espiritual hay momentos donde la actividad de tinieblas se intensifica y la Biblia no lo esconde. ¿Por qué crees que Jesús dijo que el enemigo viene como ladrón en la noche? Porque hay un principio de oscuridad. Porque hay momentos donde la mayoría baja la guardia. Y si tú entiendes eso, ya no vives reaccionando, vives adelantándote. Aquí está el principio central que debes grabar en tu espíritu. La oración estratégica desarma decretos antes de que se establezcan. No es superstición, es discernimiento, no es miedo, es autoridad aplicada con sabiduría. Y déjame decirte algo que te va a liberar. Tú no necesitas vivir obsesionado con las tinieblas, necesitas vivir disciplinado en la luz. Cuando tú estableces momentos firmes de intercesión, cuando tú decides que habrá tiempos donde tu casa estará cubierta con intención, algo cambia en el mundo espiritual. Se levantan muros invisibles, se activan ángeles ministradores, se cancelan asignaciones, no porque tú seas poderoso, sino porque estás alineado. Hay creyentes que oran mucho pero sin orden, y el orden espiritual multiplica el impacto.
Así como un soldado no dispara al aire sin estrategia, el creyente no debe orar solo por impulso emocional. Debe haber momentos donde tú digas, aquí se establece gobierno espiritual. Y no te estoy hablando de horas interminables, te estoy hablando de momentos conscientes, de vigilancia intencional, de oración con discernimiento. Porque cuando la iglesia entiende esto, el infierno pierde ventaja. Hermano, hermana, iglesia, no es que el enemigo sea más fuerte, es que a veces nosotros somos más descuidados. Y hoy el Espíritu Santo está restaurando disciplina sin religiosidad. Está devolviendo estrategias sin miedo. Está levantando intercesores en casa, no solo en templos. Y te lo digo con firmeza y amor. Hay 3 momentos donde la oración tiene un impacto devastador contra cualquier intento de trabajo espiritual enviado contra una casa. 3 momentos que el enemigo preferiría que ignoraras. 3 momentos que no son casualidad en la Escritura. Pero antes de revelarlos claramente, necesitas decidir algo en tu corazón. ¿Vas a seguir orando solo cuando el fuego ya esté encendido? ¿O vas a convertirte en atalaya que detecta humo antes de que haya incendio? Porque Dios no está buscando creyentes asustados, está buscando creyentes despiertos. Y cuando tú despiertas, el infierno pierde la ventaja. Hermano, ahora vamos a ir profundo, no superficial, no emocional solamente. Vamos a la Escritura. Porque si esto no tiene fundamento bíblico sólido, entonces sería opinión humana. Y yo no vine a darte opinión, vine a recordarte lo que ya está escrito, lo que muchos han leído pero pocos han entendido con discernimiento estratégico. La Biblia no es un libro de historias aisladas, es un mapa espiritual. Y cuando tú empiezas a mirar con ojos abiertos, descubres un patrón repetido. Los hombres y mujeres que vencieron guerras invisibles entendían los tiempos de intercesión. Mira a Daniel, no era un novato espiritual, era un hombre que entendía decretos, gobiernos, legalidades. Cuando se levantó el edicto que prohibía orar, él no improvisó una estrategia nueva. Él ya tenía una disciplina establecida. 3 veces al día se arrodillaba, abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba. No porque necesitara dirección geográfica, sino porque entendía alineación espiritual. Y observa esto con atención. El decreto de muerte ya estaba firmado cuando Daniel oró, pero el león no tuvo autoridad sobre él. ¿Por qué? Porque el decreto humano fue más débil que la cobertura espiritual que Daniel había sostenido con constancia. La oración estratégica no solo responde a ataques, crea atmósfera preventiva. Ahora mira a Jesús, y esto es profundo. La Escritura dice que muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, se levantó y fue a un lugar desierto, y allí oraba. No era casualidad que fuera cuando aún estaba oscuro. La madrugada es un momento de transición. No es completamente noche ni completamente día, es frontera. Y en el mundo espiritual, las fronteras son lugares de decisión. Antes de escoger discípulos, oró toda la noche. Antes de enfrentar la cruz, fue a Getsemaní. Antes de manifestaciones públicas de poder, había tiempos ocultos de intercesión. ¿Tú crees que eso era simplemente devoción sentimental? No, era estrategia espiritual. En Getsemaní, Jesús dijo algo que debemos grabar en el alma. Velad y orad para que no entréis en tentación. Él no dijo, oren cuando sientan tentación, dijo, velen antes. La vigilancia precede al ataque. Pero los discípulos durmieron. Y lo que no velaron en oración, lo enfrentaron en debilidad. Pedro terminó negando al maestro porque no sostuvo la vigilia que podía haber fortalecido su espíritu. Escúchame con peso. Hay tentaciones que se evitan en oración antes de que aparezcan. Hay caídas que se cancelan en vigilias previas. Hay traiciones que se neutralizan en cobertura anticipada. Pero cuando dormimos espiritualmente enfrentamos lo que pudimos haber desarmado antes. Ahora vayamos a medianoche, porque esto es poderoso. Hechos 16. Pablo y Silas encarcelados, golpeados, encadenados. Y la Escritura dice que a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. No a las 5 de la tarde, no al amanecer, a medianoche. Y mientras oraban, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Medianoche es el punto más oscuro del día. Es el momento donde la oscuridad parece absoluta.
y espiritualmente representa el punto donde el enemigo cree tener control. Pero cuando hay oración en medianoche, la oscuridad pierde dominio. Y no fue solo liberación personal, fue liberación colectiva. Las cadenas de todos se soltaron. Cuando tú oras estratégicamente en momentos de oscuridad, no solo te liberas tú, libera tu casa, libera tu entorno. Ahora piensa en esto. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto en la noche. La sangre en los dinteles fue aplicada antes de la medianoche. El ángel pasó cuando el reloj espiritual marcaba oscuridad. La protección fue establecida antes del golpe. ¿Ves el patrón? Daniel, disciplina diaria estratégica. Jesús, madrugada de intercesión. Getsemaní, vigilia antes de la prueba. Pablo y Silas, medianoche que rompe cadenas. Éxodo, protección aplicada antes de la hora crítica. Esto no es coincidencia, es patrón del reino. Hermano, hermana, la Escritura habla de vigilias. Primera vigilia, segunda vigilia, tercera, cuarta. En la cuarta vigilia Jesús caminó sobre las aguas. Los discípulos estaban en tormenta. ¿Y cuándo apareció el Maestro? En la vigilia más oscura antes del amanecer. Hay tormentas que no se detienen hasta que alguien ora en la vigilia correcta. Yo no te estoy diciendo que Dios depende de la hora. Dios es eterno. Pero la Escritura nos muestra que hay momentos donde la intercesión tiene impacto directo sobre lo que está en proceso de manifestarse. Escúchame con ternura ahora. No se trata de obsesionarte con demonios, se trata de entender patrones espirituales. El enemigo ama la oscuridad porque la oscuridad es descuido, distracción, vulnerabilidad, y cuando tú decides que habrá momentos donde tu casa estará espiritualmente cubierta, estás diciendo, no habrá horas sin vigilancia. Mira también a David. Muchos de los salmos hablan de clamar en la noche, de meditar en la madrugada, de levantar manos en vigilias. No era poesía romántica, era disciplina espiritual. El salmo dice, a medianoche me levanto para alabarte. Eso no es emoción pasajera, eso es determinación estratégica. David entendía que el trono se sostiene en adoración vigilante. Y ahora déjame decir algo fuerte pero necesario. Muchos creyentes solo oran cuando la crisis ya explotó, cuando el diagnóstico llegó, cuando el hijo ya está en rebeldía, cuando el matrimonio está al borde del colapso, cuando la opresión ya se instaló, y entonces claman desesperados, y Dios es misericordioso. Pero cuánto dolor se habría evitado con vigilancia previa. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No dice que devora a cualquiera, dice a quién. Eso implica vulnerabilidad específica. Hay casas que no son devoradas porque hay atalayas despiertos. Hay hogares donde el enemigo intenta enviar confusión, pero encuentra murallas de oración establecidas en momentos estratégicos. Y quiero que escuches esto con claridad espiritual. No estamos hablando de rituales paganos, estamos hablando de disciplina bíblica. Estamos hablando de hombres y mujeres que entendieron que la oración no es solo refugio emocional, es arma preventiva. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, dijo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso es gobierno, eso es alineación, eso es declarar orden celestial antes de que el caos intente establecerse. Familia, la guerra espiritual no se gana con susto, se gana con fundamento, y el fundamento ya está escrito. Los patrones ya están revelados, las vigilias ya están mostradas. La pregunta no es si existen momentos estratégicos, la pregunta es si tú vas a tomarlos en serio. Yo sé que estás cansado, yo sé que la vida moderna agota, pero también sé que cuando una madre decide levantarse en oración antes de que el día comience, algo cambia. Cuando un padre decide cubrir su casa antes de dormir, algo se establece. Cuando un creyente decide que habrá vigilancia incluso en medianoche, si es necesario, el infierno pierde ventaja, porque el enemigo trabaja en oscuridad, pero la oración introduce luz. Y ahora que hemos visto el patrón bíblico, ahora que hemos establecido fundamento sólido, ahora que no estamos hablando de superstición, sino de escritura viva, estamos listos para entrar en la revelación específica. Hay 3 momentos que se repiten en estos patrones, 3 espacios de transición espiritual, donde la oración tiene efecto devastador
contra cualquier intento de trabajo espiritual. 3 puntos donde el cielo responde con fuerza cuando un creyente se posiciona. Pero antes de revelarlos claramente, necesito que entiendas esto. No es la hora la que tiene poder, es tu autoridad aplicada en el momento correcto. Y cuando la autoridad se aplica con discernimiento, las cadenas se rompen antes de que se cierren. Hermano, ahora sí, ahora estamos entrando en terreno donde el enemigo no quiere que entres. Ya establecimos el problema, ya vimos el patrón bíblico. Ahora viene la revelación. Y necesito que me escuches sin miedo, sin superstición, sin religiosidad. Escúchame con fe, con autoridad, con identidad en Cristo, porque lo que voy a decir no es para que vivas obsesionado con tinieblas. Es para que vivas despierto en la luz. La mujer que salió de la brujería me dijo algo que me estremeció. Me dijo: pastor, hay 3 momentos donde nosotros sabíamos que si un creyente estaba orando, nuestro trabajo se debilitaba o se caía. No era el amuleto lo que temían, no era el grito religioso, era la intercesión en momentos específicos. Y aquí están. El primer momento es antes del amanecer. La oración cuando aún está oscuro, no cuando el día ya comenzó, no cuando ya estás corriendo, antes, cuando la noche todavía no se ha ido, pero el día está por nacer. Ese momento de transición espiritual es poderoso. La madrugada es frontera, y en las fronteras se definen territorios. Jesús se levantaba siendo aún muy oscuro. No era casualidad, era gobierno espiritual. Él abría el día antes de que el día lo enfrentara. Él establecía autoridad antes de que las multitudes aparecieran. Y cuando tú oras antes del amanecer, estás haciendo lo mismo. Estás declarando: este día no será gobernado por caos, será gobernado por el reino. Escúchame bien. Muchos ataques no comienzan en la tarde, comienzan en decretos invisibles antes de que tú despiertes. Pensamientos que se intentan sembrar, confusión que intenta establecerse, discusiones que buscan activarse. Pero cuando hay alguien que se levanta en la madrugada y dice: en el nombre de Jesús, mi casa está cubierta, algo se cancela. No es magia, es autoridad aplicada en transición. El segundo momento es medianoche. Y quiero que sientas el peso de esto. Medianoche no es cualquier hora. Es el punto más oscuro. Es el momento donde la mayoría duerme profundamente. Es cuando la mente está más vulnerable, cuando los sueños se intensifican, cuando la atmósfera parece más densa. Pablo y Silas oraron a medianoche y las cadenas se rompieron. No a las 10, no al amanecer, a medianoche, porque la oscuridad no resiste adoración estratégica. La mujer me dijo: muchos trabajos se enviaban en horas de profunda noche, porque sabíamos que casi nadie estaba cubriendo su casa. Eso no es para asustarte, es para despertarte. Hay opresiones que intentan activarse mientras tú duermes. Hay pesadez que busca instalarse. Hay ansiedad que intenta entrar en la mente en las horas más oscuras. Y cuando alguien se levanta, aunque sea unos minutos, y declara: Señor, cubro mi hogar, cancelo toda asignación, declaro que la sangre de Cristo gobierna esta casa, la atmósfera cambia. Escúchame bien, no necesitas orar 3 horas, no necesitas gritar, necesitas autoridad consciente. El tercer momento es al cerrar el día, antes de dormir. Muchos se acuestan con el celular en la mano, con la mente saturada, con emociones sin procesar, con palabras negativas aún flotando en el ambiente, y se duermen sin sellar el día espiritualmente. Eso es descuido. El Salmo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Eso es declaración, eso es cobertura antes del descanso. Antes de entregar tu conciencia al sueño, tú estableces gobierno. La exbruja me dijo algo fuerte. Nosotros buscábamos casas donde no había sellamiento nocturno, porque cuando el día no se cierra espiritualmente, queda abierto. Hermano, esto no es ritual, no es repetir frases mecánicas, es posicionarte, es decir, antes de que mi mente descanse, declaro que mi casa queda bajo la autoridad de Cristo. Madrugada, medianoche, antes de dormir, no porque el reloj tenga poder, sino porque son transiciones. Y las transiciones espirituales son momentos de vulnerabilidad o de gobierno. Ahora déjame confrontarte con amor. No has sido derrotado porque Dios te abandonó. Has sido golpeado en momentos donde estabas descuidado.
no porque no tengas autoridad, sino porque no la aplicaste estratégicamente. Y quiero que sientas esto sin condenación. Dios no te está señalando, te está equipando. Si hoy entiendes esto, algo cambia. Porque cuando tú oras antes del amanecer, el enemigo pierde el día. Cuando oras a medianoche, pierde la oscuridad. Cuando sellas antes de dormir, pierde el acceso. Y escucha algo poderoso. La mujer me dijo, cuando sabíamos que en una casa alguien se levantaba de madrugada consistentemente, evitábamos enviar cosas allí. ¿Te das cuenta? No porque le tuvieran miedo a la persona, sino porque sabían que había vigilancia. El infierno respeta la disciplina espiritual. Yo sé que esto te mueve, yo sé que esto confronta tu rutina, pero dime algo, ¿cuánto vale la paz de tu casa? ¿Cuánto vale el descanso de tus hijos? ¿Cuánto vale la estabilidad de tu matrimonio? No es fanatismo, es responsabilidad espiritual. Y quiero decir algo con firmeza. Esto no es para que vivas obsesionado levantándote cada noche con ansiedad. No, si el Espíritu Santo no te guía, descansa. Pero si Él te despierta, no lo ignores. Si sientes peso de interceder, no lo pospongas. Hay momentos donde el Espíritu Santo te mueve porque algo se está intentando gestar. Y cuando tú respondes, desmantelas antes de que se forme. Familia, no estamos jugando a la guerra espiritual. Estamos entendiendo cómo funciona el reino. El enemigo trabaja en oscuridad. Dios responde a la vigilancia. La autoridad se activa en posición consciente. Y ahora quiero hablarle al padre de casa. Tú no puedes delegar completamente la cobertura espiritual. Tú eres sacerdote. A la madre de casa, tu intercesión levanta muros invisibles. A la iglesia, no todo ataque se responde en público. Muchos se neutralizan en lo secreto. Madrugada abre el día. Medianoche rompe la oscuridad. Sellar el día establece descanso en paz. Y quiero que escuches esto con ternura. Si nunca lo hiciste, no te condenes. Empieza hoy. Si fuiste descuidado, levántate ahora. No necesitas perfección, necesitas decisión. Porque cuando una casa decide establecer vigilancia en estos 3 momentos, algo cambia en el mundo invisible. No porque tú seas fuerte, sino porque estás alineado con patrones bíblicos que el infierno conoce. Y el enemigo tiembla cuando un creyente deja de orar solo por necesidad y comienza a orar por estrategia. Ahora respira. Lo que viene no es miedo, es aplicación. No es paranoia, es disciplina con paz. No es obsesión, es identidad despierta. Y cuando tú entiendes esto, el infierno pierde ventaja. Hermano, ahora viene algo delicado, porque ya sabes cuáles son los 3 momentos, pero si no entiendes cómo aplicarlos, puedes convertir estrategia en ritual. Y yo no vine a enseñarte ritualismo cristiano. Vine a enseñarte gobierno espiritual con identidad correcta. Escúchame con el corazón abierto. Esto no funciona por repetir palabras, no funciona por miedo, no funciona por superstición. Funciona cuando tú entiendes quién eres en Cristo y te posicionas desde autoridad, no desde pánico. Lo primero que tienes que entender es tu postura interior. Si tú te levantas de madrugada temblando, pensando que las tinieblas son más fuertes que tú, ya empezaste mal. La Escritura dice que mayor es el que está en ti. No dice que estás tratando de sobrevivir. Dice que ya venciste por medio de Cristo. Así que cuando te levantas antes del amanecer, no te levantas asustado. Te levantas como quien abre una puerta y dice, este día tiene dueño. No necesitas gritar, no necesitas hacer un espectáculo, necesitas declarar con convicción. Puedes empezar sencillo. Padre, en el nombre de Jesús, antes de que este día comience, lo consagro a ti. Declaro que mi casa está bajo tu señorío. Cancelo toda asignación que no venga de tu voluntad. Establezco tu paz sobre mi familia. No es fórmula, es posicionamiento. Y escucha esto con atención. No todos los días tendrás la misma intensidad. Habrá días donde solo podrás orar 5 minutos. Habrá otros donde sentirás extenderte más. No conviertas esto en carga religiosa. Si el Espíritu Santo te despierta, responde. Si no, establece al menos momentos conscientes donde tú gobiernas espiritualmente. En medianoche, si alguna vez sientes inquietud, si alguna vez despiertas sin razón aparente, no lo descartes de inmediato. A veces es simple descanso interrumpido,
pero a veces es llamado a interceder. Y si decides levantarte, aunque sea brevemente, hazlo desde paz. Señor, si algo intenta levantarse contra mi casa, lo desmantelo ahora en el nombre de Jesús. Declaro que ninguna arma forjada prosperará. Declaro que la sangre de Cristo cubre este hogar. Y vuelve a dormir en paz. No conviertas la vigilia en ansiedad crónica. El Espíritu Santo no produce paranoia, produce discernimiento. Ahora, al cerrar el día, esto es fundamental. Antes de dormir, apaga el ruido, apaga la pantalla, apaga la conversación innecesaria. Tómate unos minutos, cierra el día espiritualmente. Padre, gracias por este día. Si hubo palabra negativa, la cancelo. Si hubo tensión, la entrego. Sello esta noche bajo tu protección. Declaro descanso sin opresión. Eso cambia atmósfera. Familia, no es que Dios esté esperando un lenguaje sofisticado. Está esperando intención. Está esperando que alguien asuma su lugar de sacerdote en casa. Y quiero decir algo importante aquí. No necesitas aceite, sal, objetos físicos para que esto funcione. El poder no está en el elemento. Está en la autoridad del nombre de Jesús. Si usas algo como símbolo, que sea con entendimiento bíblico, no con mentalidad mágica. Porque el enemigo no se impresiona con símbolos vacíos. Se mueve cuando hay legalidad espiritual. Ahora déjame hablarte del ambiente. Si vas a establecer estos momentos estratégicos, revisa qué está entrando a tu casa. Porque no puedes orar en la madrugada y llenar tu hogar de contenido que abre puertas durante el día. No puedes sellar la noche y luego permitir palabras de maldición constantes. La disciplina espiritual incluye coherencia. Si hay discusiones constantes, comienza a cambiar el lenguaje. Si hay pantallas saturadas de violencia, comienza a filtrar. No porque seas religioso, sino porque quieres atmósfera limpia. Y escucha esto con ternura. Si fallas un día, no te castigues. Retoma el siguiente. Esto no es sistema de puntos. Es relación con Dios aplicada estratégicamente. Muchos creyentes empiezan con entusiasmo y luego abandonan porque sienten que no pueden sostener intensidad alta. No necesitas intensidad alta constante. Necesitas constancia sencilla. 5 minutos conscientes antes del amanecer pueden cambiar el curso del día. Un acto breve de intercesión en medianoche puede cancelar opresión. Un cierre espiritual antes de dormir puede proteger tu descanso. Y aquí viene algo poderoso. Involucra a tu familia cuando sea apropiado. No tienes que hacer ceremonias, pero puedes decir: antes de dormir vamos a agradecer y declarar paz. Eso crea cultura espiritual en casa. El enemigo no resiste casas donde hay cultura de cobertura. Ahora quiero confrontarte suavemente. Algunos quieren resultados sobrenaturales sin disciplina básica. Quieren paz sin vigilancia. Quieren protección sin posicionamiento. Pero el reino funciona por alineación. No es miedo a brujería, es responsabilidad espiritual. Y quiero que escuches esto profundamente. No te obsesiones con lo que alguien pueda estar haciendo contra ti. Enfócate en lo que tú estás estableciendo delante de Dios, porque cuando tú estableces reino, las tinieblas pierden legalidad. Si alguna vez sientes temor, detente. Recuerda quién eres. No eres víctima potencial, eres hijo redimido. No estás tratando de sobrevivir a fuerzas más grandes. Estás caminando bajo autoridad delegada. Y algo más importante, mantén tu comunión diaria con Dios más allá de estos momentos. Porque la oración estratégica es parte de una vida de relación. Si solo oras en esos 3 puntos, pero no cultivas intimidad, se vuelve mecánico. La clave es relación constante y vigilancia específica. Hermano, hermana, familia, no estás siendo llamado a convertirte en vigilante paranoico. Estás siendo llamado a convertirte en atalaya consciente. Y hay diferencia. Paranoia vive en miedo constante. Atalaya vive en paz vigilante. Y cuando tú estableces estos 3 momentos con corazón correcto, algo cambia en tu casa. No siempre sentirás fuego, no siempre sentirás estremecimiento, pero notarás paz, notarás estabilidad, notarás menos caos. Porque el infierno pierde acceso cuando hay coherencia espiritual. Y ahora quiero decirte algo que tal vez nadie te dijo. La consistencia pequeña derrota ataques grandes. No necesitas actos heroicos esporádicos. Necesitas disciplina sencilla, sostenida. Si decides comenzar mañana antes del amanecer, no lo anuncies con orgullo. Hazlo en secreto.
Si alguna noche sientes levantarte, hazlo sin espectáculo. Si vas a sellar tu día, hazlo con gratitud. Porque el Dios que ve en lo secreto responde en lo visible. Y cuando tu casa se convierte en territorio vigilado, el enemigo aprende que ahí no hay descuido. No porque seas perfecto, sino porque eres consciente. Respira ahora. Esto no es carga, es herramienta. No es temor, es autoridad aplicada. No es obsesión, es identidad madura. Y cuando una familia entiende esto, la atmósfera cambia. Hermano, hermana, iglesia, si llegaste hasta aquí no fue casualidad, no fue coincidencia que escucharas cada parte, no fue accidente que algo dentro de ti se moviera mientras oías esto. El Espíritu Santo no te trajo para asustarte, te trajo para levantarte, no te trajo para señalar lo que hiciste mal, te trajo para recordarte quién eres. Escúchame con el corazón abierto ahora. Tú no eres una casa vulnerable, tú no eres una familia indefensa, tú no eres un creyente que vive reaccionando al ataque. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Tú fuiste comprado con sangre. Tú caminas bajo pacto eterno. Y cuando un hijo del reino despierta su autoridad, el infierno retrocede. Yo sé que has pasado noches difíciles. Yo sé que ha habido momentos donde sentiste opresión sin explicación. Yo sé que hubo temporadas donde parecía que algo invisible se levantaba contra tu paz. Yo no minimizo lo que has vivido. Yo he estado ahí. Yo he sentido peso en la madrugada. Yo he tenido que cubrir mi casa con lágrimas en los ojos. No te hablo desde un púlpito frío. Te hablo como alguien que ha peleado en silencio. Pero escucha esto con firmeza y ternura. El enemigo no tiene la última palabra sobre tu hogar. No tiene derecho legal cuando hay sangre aplicada. No tiene autoridad cuando hay vigilancia activa. No tiene permanencia donde hay identidad clara. Tú no estás tratando de ganar una guerra nueva. Cristo ya venció. Tú estás aplicando esa victoria. Y ahora quiero hablarle directamente al espíritu de padre, de madre, de guardián que hay en ti. Tu casa no es solo un espacio físico, es territorio asignado, es altar, es embajada del reino. Y Dios no te puso ahí para sobrevivir, te puso para gobernar espiritualmente. Cuando tú decides levantarte antes del amanecer no es solo disciplina, es declaración de gobierno. Cuando tú intercedes a medianoche no es fanatismo, es romper oscuridad con luz. Cuando tú sellas el día antes de dormir no es costumbre religiosa, es establecer descanso bajo autoridad. Y escucha esto con claridad absoluta. Tú no necesitas sentir algo espectacular para que sea efectivo. No necesitas ver manifestaciones visibles cada vez que oras. Hay cosas que se desmantelan en lo invisible que nunca verás, pero sentirás en la paz que permanece. Familia, hay hogares que viven en caos constante porque nadie asume la posición espiritual. Pero cuando alguien dice, aquí estoy yo, esta casa no será vulnerable, el cielo responde. Y quiero decir algo que tal vez nadie te dijo con esta firmeza. Deja de vivir con miedo a brujería. Deja de vivir pensando que cualquier cosa puede afectarte. No eres un objeto espiritual frágil, eres templo del Espíritu Santo. Lo que el enemigo intenta enviar solo prospera donde hay descuido persistente y legalidad abierta, pero donde hay arrepentimiento, vigilancia y autoridad, pierde terreno. Si en el pasado fuiste descuidado, hoy se rompe esa temporada. Si en el pasado ignoraste vigilias, hoy despiertas. Si en el pasado reaccionaste tarde, hoy te adelantas. No te condenes por ayer, levántate hoy. Y ahora quiero que tomes esto como identidad, no como información. No eres víctima, no eres espectador, no eres creyente pasivo, eres atalaya, eres sacerdote en tu casa, eres intercesor asignado. Tal vez nadie te lo dijo así. Tal vez creciste en iglesia donde se hablaba de amor, pero no de vigilancia. Pero el amor protege, el amor cubre. El amor se levanta cuando otros duermen. Escúchame bien, el infierno no tiembla por ruido religioso, tiembla por creyentes consistentes, tiembla por madres que interceden en secreto, tiembla por padres que sellan su casa con autoridad tranquila, tiembla por familias que entienden que su hogar no es terreno libre. Y ahora quiero que cierres tus ojos donde estás, no importa el lugar, no importa si estás solo o acompañado. Este no es momento de distracción, es momento de identidad.
Padre, en el nombre de Jesús, levanto ahora mismo cada hogar que está escuchando. Declaro que ninguna asignación de oscuridad prosperará. Declaro que toda obra enviada contra estas casas queda cancelada por la sangre de Cristo. Declaro que toda opresión nocturna se rompe. Declaro que toda ansiedad que intenta instalarse en la madrugada pierde acceso. Declaro que la paz gobierna. Declaro que el descanso es protegido. Declaro que los hijos están cubiertos. Declaro que los matrimonios están resguardados. Declaro que las finanzas están bajo provisión divina. Declaro que ninguna arma forjada prosperará. Señor, levanta atalayas en cada hogar. Despierta discernimiento sin paranoia. Establece disciplina sin religiosidad. Derrama paz que sobrepasa entendimiento. Que cada padre sienta autoridad. Que cada madre sienta respaldo celestial. Que cada creyente entienda que no está solo. Y ahora escucha esto con el alma abierta. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para exigirte perfección. Te trajo para devolverte posición. No te trajo para acusarte por lo que no hiciste. Te trajo para decirte, levántate. Porque cuando tú decides asumir tu lugar, el enemigo pierde ventaja. Repite conmigo, con convicción, no como frase vacía, sino como declaración de identidad. Yo me levanto para guardar mi casa. Dilo otra vez. Yo me levanto para guardar mi casa. No desde miedo, desde autoridad, no desde paranoia, desde identidad. Y escucha esto por última vez. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, respira conmigo un momento, porque ahora no estamos cerrando un mensaje. Estamos sellando una posición espiritual. Y yo no quiero que esto se quede como información que escuchaste y mañana olvidaste. Yo quiero que esto se convierta en identidad en tu casa. Porque la diferencia entre el creyente que escucha y el creyente que transforma su atmósfera es decisión. Escúchame bien. Lo que aprendiste hoy no es para vivir en tensión constante. No es para convertir tu hogar en un campo de guerra permanente. Es para que tu casa deje de ser territorio vulnerable y se convierta en territorio gobernado. Hay una diferencia entre vivir bajo ataque y vivir bajo autoridad. Y yo siento en mi espíritu que hay personas escuchándome que durante años han sentido que algo siempre estaba a punto de pasar. Como si la paz fuera frágil. Como si el descanso fuera temporal. Como si la estabilidad fuera inestable. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo, eso termina aquí. Porque cuando tú asumes tu lugar, la atmósfera cambia. Escúchame con ternura. Tal vez creciste en un ambiente donde nunca te enseñaron que tú tenías autoridad espiritual. Tal vez pensaste que eso era solo para pastores, para intercesores especiales, para gente con unción visible. Pero la autoridad no viene del micrófono, viene del pacto. Y tú estás en pacto. No estás tratando de proteger tu casa con fuerza humana. Estás aplicando una victoria que ya fue comprada en la cruz. No estás inventando algo nuevo. Estás activando lo que la Escritura ya mostró. Y quiero hablarle directamente al que se siente cansado. Al que dice, pastor, yo ya he peleado tanto. Yo sé. Yo también he tenido temporadas donde parecía que siempre había algo más que cubrir, algo más que orar, algo más que enfrentar. Pero escucha esto. La disciplina espiritual no es carga cuando nace de identidad. Se vuelve descanso. Porque no estás peleando para ganar, estás vigilando porque ya venciste. Y ahora quiero llevarte a un punto más profundo. La verdadera protección de tu casa no es solo lo que haces en esos 3 momentos. Es quién eres durante el resto del día. Si tú te levantas en la madrugada pero vives el día en desorden, hay incoherencia. Si oras a medianoche pero hablas palabras de muerte durante el día, estás abriendo lo que cerraste. Si sellas la noche pero permites contaminación constante en el ambiente, debilitas el muro. No es perfección lo que Dios pide, es coherencia. Hermano, hermana, empieza a ver tu casa como altar, no como espacio común, como altar. ¿Qué significa eso? Que las conversaciones importan, que lo que se escucha importa, que lo que se declara importa. No porque vivas paranoico, sino porque entiendes que la atmósfera espiritual se construye diariamente. Hay hogares donde se habla vida y se siente. Hay hogares donde se habla queja constante y se siente. Hay hogares donde se honra a Dios con sencillez y se siente. La atmósfera no miente. Y quiero decir algo fuerte pero necesario. No todo lo que pasa en tu casa es ataque espiritual.
A veces es consecuencia de desorden emocional. A veces es fruto de palabras imprudentes. A veces es simple cansancio acumulado. Por eso no puedes atribuir todo a tinieblas. Debes caminar con discernimiento. Pero cuando hay disciplina, cuando hay oración estratégica, cuando hay coherencia diaria, lo que sí sea ataque pierde fuerza. Y ahora escúchame con amor pastoral. Si tú decidiste empezar esto, no se lo anuncies a todo el mundo. No lo conviertas en exhibición. Las cosas más poderosas del reino se hacen en secreto. Cuando te levantes antes del amanecer, hazlo con humildad. Cuando intercedas en medianoche, hazlo sin espectáculo. Cuando selles el día, hazlo con gratitud, porque el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Y quiero que entiendas esto profundamente. Tu casa puede convertirse en un lugar donde la presencia de Dios se sienta naturalmente. No por ritual, por consistencia. He entrado a hogares donde se respira paz, no porque no tengan problemas, sino porque hay disciplina espiritual establecida. He visto hijos dormir tranquilos en medio de temporadas difíciles porque hay padres que entendieron su rol. He visto matrimonios fortalecerse cuando comenzaron a cerrar sus días en oración sencilla. No subestimes lo pequeño. 5 minutos diarios pueden cambiar generaciones. Y ahora quiero hablar proféticamente sobre tu casa, no sobre la teoría. Sobre tu casa, sobre ese espacio donde comes, donde duermes, donde discutes, donde sueñas. Declaro que tu casa deja de ser vulnerable. Declaro que la paz comienza a sentirse con mayor claridad. Declaro que las discusiones innecesarias disminuyen. Declaro que el descanso se vuelve profundo. Declaro que los pensamientos oscuros pierden fuerza. Declaro que la provisión encuentra estabilidad. No porque tú seas perfecto, sino porque decidiste despertar. Hermano, escucha esto con firmeza. El enemigo se aprovecha de la pasividad, no de la debilidad. Puedes ser débil emocionalmente en un momento, pero si no eres pasivo espiritualmente, sigues cubierto. Pero cuando hay pasividad constante, ahí encuentra espacio. Y hoy tú rompiste la pasividad. No te estoy pidiendo que te conviertas en monje. No te estoy pidiendo que vivas sin dormir. Te estoy llamando a madurez espiritual, porque madurez no es saber muchos versículos. Es saber cuándo aplicar lo que sabes. Y ahora quiero que te mires a ti mismo con otros ojos. Ya no eres el creyente que ora solo cuando algo explota. Eres el que se adelanta. Ya no eres el que reacciona tarde. Eres el que vigila a tiempo. Y eso cambia todo. Tal vez nadie en tu familia entendía antes la importancia de esto. Tal vez eras el único que sentía inquietud espiritual. No importa. Uno despierto puede cubrir muchos. Uno disciplinado puede sostener un hogar. Y ahora quiero cerrar sellando identidad, no técnica, identidad. Tú no eres víctima espiritual. Tú no eres casa frágil. Tú no eres creyente en constante peligro. Tú eres hijo del rey. Tú eres sacerdote en tu territorio. Tú eres atalaya despierto. Y cuando un atalaya está despierto, la ciudad descansa. Quiero que declares una vez más, pero ahora con conciencia profunda: yo me levanto para guardar mi casa, no como frase repetida, ¿no? Como decisión tomada. Y ahora escucha esta última palabra sobre tu vida y tu hogar. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia, hemos llegado al final de esta palabra, pero no al final de lo que Dios quiere hacer contigo. Porque lo que comenzó como advertencia ahora se convierte en activación. Lo que empezó como revelación ahora se convierte en decisión. Y yo no quiero que cierres este mensaje como quien termina de escuchar algo interesante. Quiero que lo cierres como quien se levanta de una vez por todas. Escúchame bien. No fue casualidad que oyeras esto completo. No fue casualidad que algo dentro de ti se incomodara. Que algo dentro de ti dijera: esto es para mí. El Espíritu Santo no trabaja por accidente. Él despierta a quienes está preparando. Y hoy Él te está preparando. Tal vez tú eres el primero en tu casa que entiende estas cosas. Tal vez tu familia todavía no lo ve. Tal vez tú eres el único que siente esa carga de interceder. No te desanimes por eso. Dios siempre empieza con uno. Siempre levanta a uno que diga: aquí estoy. Recuerda algo poderoso. En Egipto, la protección no fue colectiva por nación. Fue individual por casa. La sangre estaba en cada puerta. Cada familia aplicó cobertura en su propio umbral, y cuando el ángel pasó, no preguntó cuántos eran fuertes espiritualmente dentro, solo vio si había señal de pacto. Tu casa necesita señal de pacto.
Tu casa necesita vigilancia consciente. Tu casa necesita alguien que diga, aquí se gobierna espiritualmente. Y yo sé que tal vez estás pensando, pastor, ¿y si fallo? ¿Y si me canso? Escúchame con ternura. No se trata de perfección, se trata de intención constante. Dios honra el corazón que decide levantarse aunque sea débil. No te pide que seas superhéroe espiritual, te pide que seas fiel. Hay generaciones que dependen de decisiones pequeñas que tú tomas hoy. No solo se trata de evitar ataques, se trata de establecer legado. Cuando tú creas cultura de oración en tu casa, tus hijos crecen viendo cobertura como algo normal. Crecen entendiendo que la paz no es casualidad, es fruto de disciplina espiritual. Hermano, el enemigo ha querido convencerte de que eres demasiado pequeño para marcar diferencia, que tu oración no pesa, que tu disciplina no importa, que tu casa es una más entre miles. Eso es mentira. Una casa alineada con Dios es territorio imposible de conquistar. Un hogar donde alguien vela es un hogar difícil de tocar. Una familia donde se establece pacto consciente se convierte en muralla. Y quiero que escuches esto con firmeza espiritual. El enemigo no le teme a la multitud distraída, le teme al individuo despierto. No necesitas que toda tu ciudad haga esto, necesitas que tú lo hagas. No necesitas que todos entiendan, necesitas que tú decidas. No necesitas aprobación humana, necesitas obediencia. Y ahora te hablo como pastor, pero también como hermano. No permitas que esta palabra se quede solo en emoción momentánea. Decide hoy mismo cómo vas a aplicar lo que aprendiste. Decide cuándo vas a comenzar. Decide cómo vas a establecer esos momentos estratégicos en tu casa. Escríbelo, piénsalo, planifícalo con sencillez. Porque la intención sin acción se diluye. Y ahora quiero hacer algo que es más que interacción digital. Quiero que esto sea un acto profético sencillo. Si esta palabra confirmó algo en tu espíritu, si sentiste que Dios te habló directamente, escribe amén en los comentarios. No por mí, no por algoritmo. Escríbelo como declaración pública de decisión. Cuando tú escribes amén, estás diciendo, lo recibo, lo asumo, lo activo. Y también quiero que escribas desde dónde estás escuchando esta palabra. Ciudad, país, región. Porque esto no es un mensaje aislado. Es una red de hogares que están despertando. Es una generación que está entendiendo que la paz no es suerte, es cobertura. Imagínate esto, hogares desde diferentes naciones diciendo, yo me levanto para guardar mi casa. Casas en América, en Europa, en África, en el Caribe, en cada rincón donde alguien decide no vivir más en descuido espiritual. Eso crea unidad invisible, porque cuando una familia en México decide vigilar, cuando otra en Colombia decide cubrir, cuando otra en España decide sellar su noche, cuando otra en Estados Unidos decide levantarse antes del amanecer, el reino avanza en silencio. No subestimes el poder de la decisión colectiva. Y quiero hablarle ahora al que está escuchando en silencio, sin comentar, pensando que no es necesario. A veces el acto de declarar públicamente fortalece tu compromiso interno. No lo hagas por presión. Hazlo como testimonio de fe. Escribe amén. Escribe desde donde escuchas. Declara que tu casa no será territorio vulnerable, porque el enemigo trabaja en oscuridad, pero nosotros declaramos en luz. Y antes de cerrar, quiero que juntos hagamos una declaración final. No quiero que la leas como frase bonita. Quiero que la declares con peso. Yo me levanto para guardar mi casa. Dilo con autoridad. Dilo con convicción. Dilo entendiendo que no estás solo. Y escucha esta última verdad que debe quedarse grabada en tu espíritu. La protección no viene de paranoia, viene de presencia. La paz no viene de obsesión, viene de posición. La victoria no viene de esfuerzo humano, viene de alineación con el reino. Hermano, hermana, familia, el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.